Mamá, no la necesitamos, haga su vida lejos. Me soltó mi hija fría en la puerta. No discutí, solo asentí en silencio. Soy Zoraida, de 72 años, viuda y frente al mar. Esa noche, mi viejo cuaderno contable gestó mi resurrección. El sonido de la puerta de caoba, al cerrarse, todavía retumbaba en mis oídos mientras arrastraba mi pequeña maleta de lona por la vereda. Las rueditas rechinaban contra el cemento perfecto del barrio residencial de la capital, un sonido áspero que contrastaba con el silencio pulcro y adinerado de la calle. Jimena, la niña a la que le enseñé a caminar sobre la arena húmeda de nuestro pueblo, me acababa de borrar de su vida con la misma facilidad con la que uno espanta a un insecto molesto. Yo había viajado 5 horas en un autobús con el pecho lleno de ilusiones. Ella me había llamado 3 días antes, apurada como siempre, para decirme que los niños estaban creciendo y que la casa nueva tenía una habitación de sobra en la planta baja. Yo, en mi infinita ingenuidad de madre vieja, creí que era una invitación para compartir, para cobijarnos, para que sus hijos conocieran el calor de una abuela que amasa pan los domingos. Vendí mis gallinas, regalé mis macetas de helechos a la vecina y empaqué mis blusas de algodón. Pero al llegar, la realidad me abofeteó antes de poder cruzar el umbral. Me recibió en el pórtico. Su esposo, un abogado de trajes caros que siempre me miró por encima del hombro, ni siquiera se asomó. Jimena me miró de arriba a abajo, deteniéndose en mis zapatos cómodos y en mi suéter gastado, y me soltó aquellas palabras. Dijo que lo había pensado mejor, que mi presencia iba a desordenar su rutina, que sus hijos tenían tutores y clases particulares, y que una mujer de mis costumbres no encajaba en su mundo. Haga su vida lejos. Cualquier otra mujer se habría desmoronado ahí mismo, habría llorado, habría suplicado, habría apelado a la memoria de los sacrificios pasados, a las noches sin dormir, a las fiebres curadas con paños de agua fría. Pero yo no. Yo metí la mano derecha en el bolsillo de mi abrigo y apreté un pesado abrecartas de bronce que siempre llevo conmigo, un objeto tosco y frío que perteneció a mi abuelo. Sentir su peso metálico me ancló a la tierra. No derramé una sola lágrima. Solo la miré a los ojos, esos ojos oscuros que heredó de su padre. Di media vuelta y caminé hacia la avenida para buscar un taxi que me llevara de regreso a la terminal de autobuses. El viaje de regreso a la costa fue un limbo de asfalto y luces borrosas. Apoyé la cabeza contra el cristal de la ventana del autobús y dejé que el traqueteo del motor masajeara mi cansancio. Durante 30 años trabajé como telefonista en la única central de nuestro puerto. Fui la mujer que conectaba las voces de todo el pueblo. Pasé décadas enteras con unos auriculares pesados sobre las orejas, enchufando y desenchufando cables en una pizarra enorme, uniendo a madres con hijos lejanos, a novios separados por el océano, a médicos con urgencias. Mi vida entera consistió en ser el puente invisible para que otros vivieran sus historias. Y mi historia, mi propia vida, la había reducido a un solo propósito: criar a Jimena. Hacía turnos dobles para pagarle los libros, las excursiones, la universidad en la ciudad. Me conformaba con los restos, con los zapatos remendados y las blusas desteñidas, todo para que ella no se sintiera menos que sus compañeras de clase alta. Y ahora, mientras el paisaje se volvía cada vez más verde y el aire acondicionado del autobús daba paso al olor a salitre que se filtraba por las rendijas, me daba cuenta del monumental error que había cometido. No por amarla, sino por haberme olvidado de mí misma en el proceso. La había convertido en mi único universo, y ella, como todo universo en expansión, simplemente me había dejado atrás, en el frío y oscuro vacío. Llegué a mi casa pasada la medianoche. El pueblo dormía bajo una manta de estrellas, y el mar rugía a lo lejos, un sonido constante que siempre me había servido de arrullo. Abrí la puerta de madera descolorida y entré a la sala a oscuras. Olía a encierro y a madera húmeda. Dejé la maleta en un rincón. La casa, que unas horas antes me parecía pequeña y solitaria, ahora se sentía inmensa. Un eco hueco rebotaba en las paredes limpias. Fui a la cocina, encendí la bombilla desnuda que colgaba del techo y puse agua a hervir para prepararme un té de manzanilla. Me senté a la mesa de pino. Frente a mí, sobre un pequeño estante,
Descansaba un frasco de vidrio lleno de monedas de cobre antiguas que había coleccionado desde mi juventud. Me gustaba el olor metálico que dejaban en las manos y la forma en que brillaban cuando les daba la luz. Saqué un puñado y las esparcí sobre la mesa. Las moví con los dedos, escuchando el tintineo, buscando en ese sonido familiar algo de consuelo. Esperaba que en cualquier momento llegara el golpe, el nudo en la garganta, la opresión en el pecho, el llanto desgarrador de la madre abandonada. Estaba preparada para la tristeza. Sabía cómo era el luto. Lo había vivido cuando perdí a mi esposo hace 40 años. Pero mientras el agua hervía y el silbato de la tetera chillaba en el silencio de la madrugada, me di cuenta de que el dolor no venía. En su lugar, un calor extraño, espeso y vibrante, comenzó a subir desde la boca de mi estómago. No era furia, no era odio hacia Jimena. Era otra cosa, era un despertar. Me serví el té y caminé hacia mi cuarto. Al lado de la cama, sobre un escritorio viejo, estaba mi cuaderno contable. Era un libro grueso, de tapas verdes y duras, con hojas cuadriculadas donde durante décadas anoté cada centavo que entraba y salía de mi bolsillo. Ahí estaban registrados los sacrificios, matrícula de Jimena, zapatos de Jimena, viaje de estudios de Jimena. Cada línea era un testimonio de mi devoción y de mi propia invisibilidad. Abrí el cuaderno. Las primeras 100 páginas estaban llenas de mi letra apretada, sumando y restando miserias. Pasé las hojas hasta encontrar una página completamente en blanco. Tomé mi pluma de tinta negra, la misma que usaba en la central telefónica, y me quedé mirando el papel. Haga su vida lejos, había dicho ella. ¿Qué era mi vida? ¿Qué quedaba de Zoraida, la mujer, separada de Zoraida, la madre? Había pasado 72 años cumpliendo deberes. Fui buena hija, buena esposa por el corto tiempo que duró, buena trabajadora y una madre abnegada hasta el cansancio. Había seguido el guión que el mundo me había entregado sin saltarme una sola línea, y el pago final había sido una puerta cerrada en la cara. Apoyé la punta de la pluma sobre el papel cuadriculado. El trazo negro manchó el blanco perfecto. Empecé a escribir, al principio despacio, casi con timidez, como si alguien estuviera a punto de regañarme por desperdiciar tinta. Quiero aprender a nadar. Escribí la primera frase y me quedé mirando las letras. Toda la vida viviendo frente al inmenso océano Pacífico y nunca me había atrevido a meter la cabeza bajo el agua por miedo a ahogarme o por falta de tiempo. Siempre mirando el mar desde la orilla, cuidando que otros no se hundieran. Quiero pintar la fachada de mi casa de color amarillo brillante para que se vea desde los barcos. Continué. El pulso se me fue soltando. La pluma comenzó a deslizarse sobre el papel con una urgencia que no reconocía en mí. Quiero ir a la capital, no para ver a mi hija, sino para entrar a ese teatro enorme de terciopelo rojo y ver una ópera, aunque no entienda el idioma. Quiero comprarme una botella de vino tinto caro y bebérmela entera un martes por la tarde, solo porque estoy viva. Quiero dormir hasta las 11 de la mañana, sin sentir que estoy cometiendo un pecado. Quiero aprender a usar una de esas computadoras modernas para leer noticias de lugares a los que nunca voy a ir, pero que quiero saber que existen. Quiero tirar todos los platos desportillados que he guardado por lástima y comer todos los días en la vajilla buena. Escribí y escribí. Llené una página, luego otra y otra. Cada quiero era un ladrillo que construía un muro entre mi pasado de sumisión y mi futuro. No estaba escribiendo una lista de quejas ni planeando una venganza. No me importaba que Jimena se arrepintiera. No quería que un día regresara llorando a pedirme perdón. El hilo invisible que me ataba a la necesidad de su aprobación, a la necesidad de sentirme útil para ella, se había cortado limpiamente en el pórtico de su casa. Durante horas, el único sonido en mi cuarto fue el rasgueo de la pluma contra el papel del cuaderno contable. Estaba saldando cuentas, sí, pero conmigo misma. Estaba cobrándome los años de postergación. Me di cuenta de que la vejez, esa etapa que todos pintan como una antesala gris a la muerte, me estaba ofreciendo el regalo más grande de todos, la absoluta y total libertad. Al no tener a nadie a quien rendirle cuentas, al ser rechazada por mi única sangre, me había convertido en dueña absoluta de mis horas, de mis ahorros, de mis pensamientos y de mi espacio.
La sociedad nos enseña a las mujeres mayores a ser invisibles, a ser un estorbo silencioso o una ayuda conveniente. Nos exigen ser abuelas dulces, tejedoras de suéteres, niñeras gratuitas. Pero Ximena me había liberado de ese papel. Al decirme que no me necesitaba, me había entregado las llaves de mi propia prisión. Afuera, el cielo comenzó a clarear. El negro profundo de la noche dio paso a un violeta tenue y luego a un naranja encendido que se coló por las persianas de mi ventana. Apagué la lámpara del escritorio. Mi mano estaba acalambrada de tanto escribir, una sensación de fatiga deliciosa que no sentía desde mis días en la central telefónica, cuando había mucho tráfico de llamadas por alguna fiesta en el pueblo. Cerré el cuaderno verde con un golpe seco. El sonido resonó en la habitación, marcando el final de una era y el comienzo de otra. Me levanté de la silla de madera, sintiendo el crujido de mis rodillas, pero mi espalda estaba más recta que en los últimos 20 años. Caminé hacia el pequeño espejo de bordes oxidados que colgaba sobre la cómoda. Me miré fijamente. Vi las arrugas profundas alrededor de mi boca, surcos cavados por años de aguantar en silencio. Vi el cabello blanco, corto y práctico, que había dejado de teñir por falta de dinero. Vi la piel manchada por el sol de la costa, pero también vi algo nuevo en mis ojos oscuros. Había una chispa, un brillo afilado y peligroso que no había estado ahí la mañana anterior. Fui a la cocina, tomé el frasco de vidrio, agarré un puñado de esas viejas monedas de cobre y me las guardé en el bolsillo izquierdo del pantalón. En el derecho seguía el abrecartas de bronce de mi abuelo. Sentí el contrapeso perfecto en mi cuerpo. No necesitaba que nadie me dijera cuál era mi lugar en el mundo, porque estaba a punto de construirlo yo misma con mis propias reglas, a mi propio ritmo y sin pedirle permiso a nadie. El sol finalmente se levantó sobre el horizonte del mar, iluminando mi sala vacía. La Zoraida sumisa, la madre que arrastraba su maleta buscando migajas de cariño en la casa de su hija, se había quedado muerta en aquella vereda de la ciudad. La mujer que ahora respiraba frente a la ventana, dueña absoluta de sus silencios y de sus mañanas, acababa de nacer. El sol de la mañana terminó de inundar mi sala, iluminando el polvo que bailaba en el aire. Me quedé un rato largo frente a la ventana, observando cómo los primeros pescadores regresaban al muelle con sus lanchas golpeando suavemente contra la madera húmeda. La brisa traía ese olor a salitre y diésel que había sido el perfume de mi vida entera. Respiré hondo. El aire me llenó los pulmones de una manera distinta, más limpia, más ancha. No había prisa. No había ningún teléfono que contestar, ninguna hija a la que llamar para asegurarme de que los niños habían desayunado. La soledad, que hasta ayer me parecía un monstruo acechando en las esquinas de la casa, hoy se sentía como un escudo protector. Regresé a mi cuarto y me senté nuevamente frente al escritorio de madera. El cuaderno contable de tapas verdes seguía allí, abierto en la página donde había escrito mis nuevos mandamientos. Pasé la hoja. Era el momento de hacer los números, porque la libertad, por muy romántica que suene, necesita financiarse. Durante 30 años como telefonista, mi sueldo había sido modesto, pero yo siempre fui una mujer de gastos invisibles. No compraba ropa, no iba a la peluquería, no tenía vicios. Todo el excedente volaba hacia la capital, a las manos de Ximena. Tomé la pluma de tinta negra y comencé a anotar. Primero, mi pensión mensual. Una cifra humilde, pero constante y segura como las mareas. Luego, fui hasta el fondo de mi armario. Detrás de unas cajas de zapatos viejos, guardaba una pesada caja de herramientas de metal oxidado. Dentro, escondidos entre tuercas y llaves inglesas, conservaba 3 carretes de madera, de esos donde venían enrollados los gruesos cables de cobre de la central telefónica. Cuando me jubilé, me los traje de recuerdo. Nadie sabía que el centro hueco de esos carretes albergaba mis ahorros de emergencia. Saqué los billetes enrollados, los estiré sobre la colcha de mi cama y los conté uno por uno. El papel moneda crujía entre mis dedos, un sonido áspero y dulce a la vez. Al sumar todo en el cuaderno verde, el resultado me hizo soltar una carcajada corta y seca que rebotó en las paredes de la habitación. Era una suma considerable. Una pequeña fortuna para una mujer vieja que vive sola frente al mar.
Todo ese dinero estaba destinado a ser la herencia de Jimena, o el fondo para la universidad de sus hijos, o el salvavidas para cuando su esposo, el abogado de trajes caros, se metiera en algún problema. Ahora, cada uno de esos billetes me pertenecía única y exclusivamente a mí. La aritmética de mi vida había cambiado. Ya no había restas por sacrificio, solo sumas por voluntad. Guardé el dinero y cerré el cuaderno. El primer punto de mi lista me llamaba desde la cocina. Fui directo a la alacena de madera que colgaba sobre el fregadero. La abrí de par en par. Allí estaban, apilados con una tristeza grisácea, los platos desportillados, platos de loza barata, con los bordes picados y los fondos rayados por décadas de uso. Los había conservado porque a Jimena le gustaba llevarse la vajilla buena cuando venía de visita y veía algo que le combinaba con su comedor nuevo, dejándome a mí los restos. Tomé un costal de lona gruesa que usaba para traer las naranjas del mercado y empecé a meter los platos rotos, las tazas sin asa, los vasos empañados que ya no brillaban. Cargué el costal hasta el patio trasero, donde el suelo era de cemento crudo. Sin pensarlo 2 veces, levanté el saco por encima de mi cabeza y lo dejé caer con todas mis fuerzas. El estruendo de la loza, haciéndose añicos, espantó a un par de gaviotas que descansaban en el muro. Volví a levantarlo y lo estrellé de nuevo. El sonido de la destrucción era una sinfonía perfecta. Sentí que con cada golpe se rompía también una cadena invisible, una regla absurda que dictaba que las mujeres viejas solo merecíamos comer en las sobras del mundo. Regresé a la cocina, me sacudí el polvo de las manos y abrí el mueble bajo, el que casi nunca tocaba. Saqué de allí la vajilla de porcelana blanca con bordes dorados que me regalaron el día de mi boda. Llevaba 40 años envuelta en papel periódico, esperando una ocasión especial que nunca llegó, porque siempre consideré que yo misma no era una ocasión suficiente. Lavé un plato llano, una taza y un platillo bajo el chorro de agua fría, sintiendo la suavidad perfecta del material. Me preparé un huevo tibio, un pan tostado con mantequilla y un café negro. Me senté a la mesa de pino y comí. El café nunca me había sabido tan fuerte, tan real. Comprendí que el respeto empieza por el plato en el que uno decide servirse la vida. Después del desayuno, me vestí para salir. No me puse el suéter gastado que había llevado a la ciudad. Elegí una blusa de algodón blanco, bien planchada, y un pantalón azul marino. Metí la mano en el bolsillo izquierdo y dejé caer un puñado de mis viejas monedas de cobre. Su tintineo contra la tela me daba un ritmo al caminar. En el bolsillo derecho, el peso frío y sólido del abrecartas de bronce de mi abuelo me recordaba que mi centro de gravedad ahora estaba en mí misma. Caminé hacia el centro del pueblo. El sol ya calentaba las aceras y el mercado estaba en pleno bullicio. Puestos de pescado fresco, carretillas con mangos y papayas, mujeres regateando a gritos y pescadores remendando redes. Me abrí paso entre la multitud, caminando con la espalda recta, observando todo con ojos nuevos. Fue entonces cuando lo noté, con una claridad asombrosa. Un muchacho joven, cargando una caja de madera llena de hielo, pasó corriendo y casi me tira al suelo. «Perdón, abuela», murmuró sin siquiera mirarme a la cara, como si le estuviera hablando a un poste de luz. 2 mujeres más jóvenes que yo, conversando animadamente, se cruzaron en mi camino y esperaron que yo me apartara hacia el borde de la acera, asumiendo que mi tiempo valía menos que el de ellas. Me detuve en una esquina y me eché a reír en silencio. La vejez es un traje de fantasma. La sociedad te mira, pero no te ve. Te convierten en un mueble amable, en parte del decorado, en una figura inofensiva de la que no se espera nada más que paciencia y resignación. Nadie espera que una mujer de 72 años tenga planes ocultos. Nadie sospecha que detrás de un rostro lleno de arrugas pueda haber una mente afilada, trazando estrategias para comerse el mundo a bocados grandes. Mi invisibilidad no era una condena, era mi mayor superpoder. Podía hacer lo que me diera la gana y nadie intentaría detenerme porque ni siquiera notarían que me estaba moviendo. Llegué a la ferretería de don Fausto, un hombre corpulento y de bigote amarillento que llevaba toda la vida vendiendo clavos y cemento. Al entrar, la campanilla de la puerta anunció mi llegada. Fausto estaba despachando a un contratista y me hizo una seña con la mano para que esperara.
Me apoyé en el mostrador, sacando una de las monedas de cobre de mi bolsillo y haciéndola rodar entre mis nudillos. Cuando finalmente me atendió, lo hizo con esa voz condescendiente, lenta y excesivamente alta que la gente usa con los ancianos. «Buenos días, doña Zoraida. ¿Se le aflojó alguna bisagra en la casa? ¿Qué le damos hoy?» Lo miré fijamente a los ojos. «Quiero pintura, Fausto, y no me grite, que tengo el pelo blanco, no los oídos tapados». Fausto parpadeó, desconcertado por mi tono firme. Carraspeó y bajó la voz. «Disculpe, doña Zoraida, ¿pintura para qué? ¿Va a retocar los marcos de las ventanas? Tengo un blanco humo muy bonito, muy discreto, ideal para la fachada completa de la casa». Lo interrumpí. «Y no quiero blanco humo, ni beige, ni ningún color de hospital. Quiero amarillo». «¿Amarillo?» Fausto frunció el ceño, apoyando ambas manos en el mostrador, mostrándome un catálogo. «Bueno, tengo este tono crema o un amarillo pastel que es muy suavecito, no cansa la vista». «No me está entendiendo, Fausto. Quiero el amarillo más brillante y escandaloso que tenga en su tienda. Quiero un amarillo que parezca que el sol se estrelló contra mi pared. Un amarillo que los barcos puedan ver desde alta mar en medio de una tormenta». El hombre me miró como si me hubiera vuelto loca. Buscó en la parte de atrás de su catálogo y señaló un color llamado amarillo girasol radiante. «¿Este?» «Doña Zoraida, con todo respeto, ese color lo usan para pintar las boyas y los letreros de precaución. Va a llamar mucho la atención. A su edad, ¿no prefiere algo más tranquilo?» Apreté el abrecartas de bronce dentro de mi bolsillo, sintiendo la punta roma contra la yema del pulgar. «Ese es exactamente el que quiero. 14 galones. Y brochas gruesas, rodillos y cinta de papel. Todo de la mejor calidad. Me lo manda a mi casa antes del mediodía». Saqué un fajo de billetes de mi bolso, producto de mi incursión mañanera en los carretes de madera, y conté el dinero exacto sobre el mostrador de vidrio. Fausto tragó saliva, tomó los billetes con torpeza y me entregó el recibo sin decir una palabra más. Me di media vuelta y salí de la ferretería, dejando atrás su mirada de absoluto desconcierto. Mi siguiente parada era el muelle viejo. El sol ya estaba alto y el reflejo en el agua me obligó a entrecerrar los ojos. El océano Pacífico se extendía frente a mí, inmenso, azul oscuro, rugiendo con una fuerza antigua. Durante décadas, ese mar había sido solo el telón de fondo de mi vida, un paisaje hermoso pero ajeno. Le tenía un respeto teñido de pavor. Ahora quería sumergirme en él. Caminé por los tablones de madera hasta el final de la estructura, donde los muchachos del pueblo se juntaban para lanzarse al agua y pescar con sedal. Allí estaba Braulio, un chico de unos 20 años, de piel curtida por la sal y el cabello decolorado por el sol, famoso en el puerto por sumergirse a pulmón para sacar pulpos de las rocas. Estaba desenredando una red cuando me paré junto a su sombra. «Braulio», lo llamé, con voz clara. El muchacho levantó la vista, sorprendido de ver a una señora mayor en el extremo del muelle. «Dígame, doña Zoraida, ¿se le perdió algo por aquí?» «No, vine a buscarte a ti. Necesito un profesor». Braulio dejó la red a un lado y se puso de pie, secándose las manos en los pantalones cortos. «¿Profesor de qué?» «Yo a duras penas terminé la secundaria, señora. Quiero aprender a nadar. Y quiero que tú me enseñes». El chico soltó una carcajada espontánea, pero al ver que yo no me reía, se tapó la boca. «¿Usted? ¿Aprender a nadar? Pero, doña Zoraida, el mar aquí es bravo y el agua es helada. Además, bueno, ya no está en edad para andar tragando agua salada». Saqué otra moneda de cobre de mi bolsillo y se la mostré en la palma de mi mano. Luego la guardé y saqué un billete grande y crujiente, extendiéndolo hacia él. «La edad es un problema mío, no tuyo, Braulio. Yo pongo la voluntad y el dinero. Tú pones tu conocimiento de las corrientes y tu paciencia. Empezamos mañana a las 7 de la mañana en la playa sur, donde el agua es más mansa. Te pagaré esto por cada semana de clases. Si logras que flote sin hundirme como una piedra, te doy un bono a fin de mes. ¿Trato?» Braulio miró el billete, luego me miró a los ojos, buscando algún rastro de demencia senil. Al no encontrar más que una determinación de hierro, asintió despacio, casi con respeto. «A las 7 en la playa sur, doña Zoraida. Lleve ropa cómoda». Asentí con la cabeza y comencé el camino de regreso a casa.
El viento soplaba fuerte, alborotando mi cabello blanco. Mis pasos sobre la madera del muelle sonaban firmes, rítmicos. Mi plan estaba en marcha. No iba a esperar a que la vida me invitara a participar en ella. Iba a entrar derribando la puerta. Había evaluado mis recursos, había trazado mis líneas de batalla y había comprobado que mi condición de anciana invisible era la cubierta perfecta para mi revolución personal. Jimena había querido desterrarme a los márgenes de la existencia, convencida de que sin ella yo me marchitaría en silencio, esperando la muerte frente a la ventana de mi casa. Qué equivocada estaba. Al quitarme el peso de ser la madre perpetua, me había devuelto la ligereza de ser simplemente Zoraida. Llegué a mi calle. Mi casa se veía pequeña y descolorida, con la pintura descascarada por años de abandono salino. Sonreí al imaginarla convertida en un faro de color amarillo insolente, un grito de vida en medio de la monotonía del vecindario. Metí la mano en el bolsillo derecho y acaricié por última vez el abrecartas de bronce. Esa mañana, el puerto entero me vio pasar con mi andar tranquilo, sin sospechar que, bajo el disfraz de una anciana inofensiva, acababa de nacer la mujer más peligrosa del pueblo, una que ya no tenía absolutamente nada que perder y todo un mundo por conquistar. El agua del Océano Pacífico no acaricia, muerde. Esa fue la primera lección que aprendí a la mañana siguiente, cuando el reloj apenas marcaba las 7 y la niebla del puerto todavía se enredaba en los postes de luz. Llegué a la playa sur, envuelta en una toalla gruesa, usando un traje de baño enterizo de color azul marino que había comprado la tarde anterior en la tienda de rebajas del centro. Mis rodillas temblaban un poco por el frío, pero mi mandíbula estaba apretada. En el bolsillo de mi bata de toalla, las monedas de cobre chocaban unas con otras, dándome el compás necesario para no retroceder. Braulio ya estaba ahí, metido en el agua hasta la cintura, con el torso desnudo y la piel erizada por la brisa helada. Me miró llegar con una mezcla de respeto y lástima. Yo sabía lo que estaba pensando, que a los 72 años los huesos son de cristal y los pulmones de papel. Pero no me importó. Dejé la bata sobre una roca seca, tomé aire y caminé hacia el mar. Los primeros pasos fueron una tortura. El agua helada me cortaba la respiración, subiendo por mis pantorrillas llenas de venas marcadas, luego por mis muslos flácidos, hasta llegarme al estómago. Sentí un pánico atroz, un instinto primitivo que me gritaba que diera media vuelta, que regresara a la seguridad de mi casa con olor a encierro, a mi taza de té y a mi luto silencioso. Durante décadas, mi única relación con el peligro había sido escuchar tragedias a través de los cables telefónicos de la central. Ahora, el peligro me rodeaba por completo, inmenso y salado. «No luche contra el agua, doña Zoraida», me indicó Braulio, acercándose para sostenerme por los codos. «El mar es más fuerte que usted. Si pelea, se hunde. Tiene que dejar que la sostenga». Esa frase me golpeó más fuerte que las olas. Había pasado mi vida entera luchando para sostener a Jimena, para mantenerla a flote en un mundo de apariencias, sacrificando mi propio oxígeno. ¿Qué pasaría si simplemente dejaba de hacer fuerza? Hice lo que el muchacho me pidió. Me incliné hacia atrás, cerré los ojos y solté el peso de mi cuerpo. Braulio puso una mano bajo mi espalda y otra bajo mi nuca. El agua helada me cubrió las orejas, silenciando el rugido del viento y el graznido de las gaviotas. De pronto, el mundo entero se redujo al sonido de mi propia respiración hueca bajo el mar. Y entonces ocurrió el milagro. Braulio retiró las manos despacio, y yo no me fui al fondo. Mis pies se elevaron. Mi pecho se expandió. Estaba flotando. Abrí los ojos y vi el cielo inmenso, de un azul pálido, surcado por un par de nubes delgadas. Una lágrima caliente se escapó por la comisura de mi ojo y se mezcló instantáneamente con el océano. No era de tristeza, sino de un alivio aplastante. Era ingrávida. La vieja Zoraida, la madre descartada, la viuda invisible, pesaba menos que una pluma sobre el agua. Las clases continuaron todos los días. Mi cuerpo viejo protestaba cada tarde con dolores musculares que no sabía que existían, pero mi mente estaba más afilada que nunca. Anotaba mis progresos en el cuaderno de tapas verdes, justo debajo de mis nuevos mandamientos. Para el jueves de esa misma semana, la ferretería de don Fausto cumplió con su entrega.
Un camión de plataforma dejó 14 galones de pintura amarillo girasol radiante, apilados en mi pórtico, junto con brochas, rodillos y cinta adhesiva. Cuando abrí la primera lata y revolví el contenido con un palo de madera, el color era tan intenso, tan violento y alegre, que casi me hizo entrecerrar los ojos. Me puse unos pantalones viejos, una camisa de botones deshilachada y comencé a pintar. No contraté a nadie. Quería que cada centímetro de esa transformación llevara mi pulso. Subida en un pequeño banco de madera, empecé a cubrir el gris triste y descascarado de la fachada con aquel amarillo escandaloso. El vecindario no tardó en reaccionar. Mi invisibilidad de anciana se hizo añicos en cuestión de horas. La primera en asomarse fue Leocadia, la vecina de enfrente, una mujer de mi edad que vivía obsesionada con barrer las hojas secas de su acera y quejarse de la juventud. Cruzó la calle a paso rápido, secándose las manos en su delantal a cuadros. «Zoraida, por el amor de Dios», exclamó, llevándose una mano al pecho. «¿Qué estás haciendo? Ese color lastima la vista. Parece que un camión de transporte escolar se estrelló contra tu casa. ¿Qué va a decir Jimena cuando venga a visitarte?» Mojé el rodillo en la bandeja de pintura, escurriendo el exceso con lentitud deliberada, y me giré para mirarla. «Jimena no va a venir, Leocadia, y el color es exactamente para eso, para que lastime la vista. Llevo 40 años viviendo en una casa que parece un mausoleo. Si a alguien le molesta el amarillo, que mire hacia el mar, que es bastante grande». Leocadia abrió la boca, pero no supo qué decir. Dio media vuelta y regresó a su casa murmurando algo sobre la senilidad y la pérdida del buen juicio. Yo sonreí. Metí la mano en el bolsillo para tocar el abrecartas de mi abuelo y seguí pintando. Para el final del fin de semana, mi casa era un faro incandescente. Se veía desde el muelle, desde la plaza del mercado y, seguramente, desde los barcos pesqueros que regresaban de madrugada. Era una declaración de guerra silenciosa contra la monotonía de la muerte en vida. El martes siguiente, decidí cumplir otro punto de la lista de mi cuaderno verde. Fui a la única tienda de licores importados del puerto y me paseé por los pasillos con las manos entrelazadas en la espalda. No sabía nada de vinos, pero recordaba los nombres que el esposo de Jimena pedía en los restaurantes caros a los que me llevaron un par de veces por compromiso. Tomé una botella de Cabernet Sauvignon que costaba el equivalente a 2 semanas de mis compras de mercado. Pagué en efectivo, desenrollando billetes que antes pertenecían a mi fondo de emergencias maternas. Llegué a casa a las 4 de la tarde. El sol de otoño entraba por la ventana, bañando la sala en una luz dorada que hacía juego con mi nueva fachada. Destapé la botella con torpeza, pero con decisión, usando un sacacorchos viejo. El líquido rojo oscuro y espeso llenó una de las copas de cristal de la vajilla buena que había rescatado de las cajas de embalaje. Corté un trozo de queso maduro, me senté en el sillón frente a la ventana y le di el primer sorbo. El sabor era fuerte, maderoso, un poco áspero al principio, pero dejaba un calor reconfortante en el pecho. Estaba saboreando mi propia libertad. Fue exactamente en ese momento, a las 4:30 de la tarde de un martes, cuando el teléfono sonó. No era un timbre moderno. Era el campaneo metálico y pesado de mi viejo teléfono de disco negro, el mismo aparato que había tenido en la sala durante 30 años. El sonido rompió la paz de la tarde. Dejé la copa sobre la mesita de centro. Sabía quién era. Jimena solía llamar los martes, siempre apurada, siempre mientras conducía al supermercado o esperaba en la fila del banco. Me levanté despacio, sin la urgencia de antes. En el pasado habría corrido tropezando con los muebles para no perder la llamada, aterrada de que me colgara. Esta vez dejé que sonara 5, 6, 7 veces. A la 8ª campanada, levanté el auricular pesado y frío. «¿Aló?», dije con voz neutra. «¡Mamá! ¡Por Dios! ¿Qué estabas haciendo? Pensé que te habías caído en el baño o algo así». La voz de Jimena entró por el cable, cargada de esa irritación condescendiente que tan bien conocía. «Estaba tomando una copa de vino, Jimena. ¿Qué necesitas?». Hubo un silencio largo en la línea. El ruido del tráfico de la capital se colaba por el auricular. «¿Vino? ¿A las 4 de la tarde?», preguntó, desconcertada. «En fin, te llamo porque supongo que ya se te pasó el berrinche de la semana pasada. Quería saber si ya estás más tranquila».
Sabes cómo es Roberto con sus rutinas, y los niños necesitan su espacio. Lo hice por tu bien, mamá, para que no te estresaras con el ritmo de la ciudad. Era la táctica de siempre. Dar vuelta a la bofetada para que pareciera una caricia. Esperaba mi llanto. Esperaba que yo dijera: sí, mi amor, perdóname por incomodar. Te extraño mucho, los extraño a todos. Esperaba que me arrastrara de vuelta a mi posición de sumisión, conformándome con sus migajas telefónicas. Tomé una de las monedas de cobre de mi bolsillo y comencé a golpearla suavemente contra el mueble de madera donde descansaba el teléfono. Tap, tap, tap. No hubo ningún berrinche, Jimena, respondí, con la voz más calmada y firme que había usado en toda mi vida. Me dijiste que no me necesitabas y que hiciera mi vida lejos. Fue un consejo excelente. Lo estoy siguiendo al pie de la letra. Mamá, por favor, no empieces con el papel de mártir. Sabes que te queremos, pero tienes que entender tu lugar. Los niños preguntaron por ti el domingo. Una mentira táctica. Sus hijos adolescentes apenas despegaban la vista de sus teléfonos móviles cuando yo iba de visita. Diles a los niños que estoy muy bien, dije, mirando por la ventana hacia la calle. Diles que su abuela aprendió a flotar en el mar y que acaba de pintar su casa de amarillo brillante. Y ahora vas a tener que disculparme. El vino se calienta y mañana tengo que madrugar para ir al centro. Tengo planes. ¿Planes? ¿Qué planes puedes tener tú un miércoles en ese pueblo muerto? Mamá, no seas ridícula. Escúchame un momento. Que tengas buena tarde, Jimena. Salúdame a Roberto. Y colgué. El sonido del auricular encajando en la base fue el golpe de gracia. No bloqueé su número. No arranqué el cable de la pared. Simplemente la dejé con la palabra en la boca. Algo que en 40 años de maternidad jamás me había atrevido a hacer. Me quedé parada frente al aparato unos segundos, esperando que volviera a sonar. Y sonó. Timbró con una estridencia furiosa. Jimena no soportaba perder el control de la narrativa. No contesté. Tomé mi copa de vino, caminé hacia el cuarto, saqué mi cuaderno verde de contabilidad y taché con mi pluma de tinta negra la línea que decía: beberme una botella de vino tinto caro un martes. El teléfono dejó de sonar al cabo de un par de minutos, derrotado por mi silencio absoluto. El triunfo no estaba en gritarle mis verdades, ni en exigirle disculpas que no sentiría. El triunfo estaba en mi total y completa indiferencia hacia su autoridad. Al día siguiente, cumplí con mi palabra. Después de mi clase de natación con Braulio, donde logré dar mis primeras 4 brazadas sin hundirme, me sequé, me vestí y tomé un autobús hacia la ciudad más cercana, un centro comercial a 1 hora de mi puerto. No iba a buscar a mi hija, iba a buscar a Casilda. Casilda era la nieta de una vieja conocida, una chica de 20 y tantos años con el cabello teñido de violeta que trabajaba en una tienda de electrodomésticos y computadoras. Cuando entré al local, el aire acondicionado me congeló el sudor de la frente. La busqué entre los pasillos llenos de televisores de pantalla plana y la encontré acomodando unas cajas. «Casilda, mija», la saludé. La muchacha se giró y abrió mucho los ojos. «Doña Zoraida, qué milagro verla por acá. ¿Se le descompuso la licuadora?» «No, vengo a comprar una computadora portátil. Y necesito que me enseñes a usarla para comprar boletos por esa cosa que llaman Internet». Durante las siguientes 3 horas, sentada en un taburete de la tienda, con mis monedas de cobre tintineando en el bolsillo de mi pantalón de lona, me adentré en un mundo que siempre creí prohibido para los viejos. Casilda, fascinada por mi determinación, me mostró cómo mover el pequeño ratón, cómo escribir en el teclado plano y cómo buscar lo que yo quisiera en la pantalla brillante. Compré la máquina más rápida que el presupuesto de mis carretes de madera me permitió, y allí mismo, bajo las luces blancas de la tienda, escribí en el buscador el nombre del Teatro Nacional de la capital. Apareció la cartelera. Madama Butterfly, leí en la pantalla. Una ópera italiana. No sabía de qué trataba, pero la imagen mostraba mujeres con vestidos suntuosos y un escenario rojo y dramático. Con la ayuda de Casilda, introduje los números de la tarjeta de débito donde me depositaban mi modesta pensión. Compré un asiento en la tercera fila de la platea central, la zona de los boletos más caros, para una función un mes después. Cuando la pantalla confirmó la compra y el pequeño recibo se imprimió,
Sentí una electricidad recorriéndome la espina dorsal. Iba a volver a la ciudad de la que me habían expulsado, pero esta vez no entraría por la puerta trasera de la casa de mi hija, pidiendo permiso para existir. Entraría por la puerta principal del teatro más lujoso del país, pisando alfombras de terciopelo. Regresé al puerto al atardecer, abrazando la caja de cartón de mi nueva computadora. Caminé por las calles de mi barrio. Ya no me sentía ajena. Los vecinos me miraban pasar. Algunos murmuraban sobre la casa amarilla. Otros comentaban que me habían visto metida en el mar revuelto de la playa sur con los pescadores. Dejé de ser parte del decorado. Me había convertido en la rareza del pueblo, en el chisme principal, en la vieja que se había vuelto loca. Abrí la puerta de mi casa y encendí las luces. El olor a pintura fresca todavía flotaba en el ambiente. Saqué el abrecartas de bronce de mi bolsillo y lo dejé sobre la mesa de pino, junto a mi computadora nueva y mi cuaderno verde. Mi ejecución silenciosa estaba en marcha. Jimena no sabía nada de mi nueva vida, pero yo sabía que mi desapego la estaba consumiendo. Su poder sobre mí radicaba en mi devoción incondicional, y al retirar esa devoción la había dejado peleando contra el aire. No necesité levantar la voz, ni demandar respeto, ni rogar por un lugar en su mesa. Simplemente construí mi propia mesa. El amarillo de mis paredes brillaba en la oscuridad de la calle solitaria, y por primera vez en 72 años yo también lo hacía. El mes que siguió a mi regreso transcurrió con la fluidez de un río que finalmente encuentra su cauce. Las mañanas dejaron de ser una sala de espera para convertirse en un territorio de descubrimientos. Con Braulio, el muchacho del muelle, las 4 brazadas torpes se convirtieron en 10, luego en 20. El océano Pacífico ya no me asustaba. Su agua helada se volvió el bautismo diario que me recordaba que mi sangre seguía latiendo con fuerza. Mi casa, pintada de aquel amarillo insolente, se había convertido en el punto de referencia de todo el puerto. Los pescadores decían: «Nos vemos a la altura de la casa amarilla». Y yo sonreía desde la ventana, tomando mi café en la taza de porcelana fina, sabiendo que había dejado de ser invisible. El cambio más profundo, sin embargo, ocurrió a través de los cables del teléfono. Jimena, acostumbrada a marcar mi número solo cuando necesitaba desahogarse o cuando su conciencia le exigía cumplir con la cuota de caridad filial, comenzó a llamar con una frecuencia inusual. Su táctica inicial fue la condescendencia, pero pronto se transformó en una frustración mal disimulada. El vacío que yo había dejado al no rogarle, al no llorar por los rincones, le estaba haciendo eco en su propia vida. Una tarde de jueves, mi teléfono negro de disco sonó mientras yo navegaba en mi computadora nueva, leyendo sobre la historia del teatro al que pronto iría. Levanté el auricular en el cuarto timbrazo, sosteniéndolo entre el hombro y la oreja para seguir tecleando. «Mamá, al fin contestas. Llevo 2 días intentando comunicarme», dijo Jimena. Su voz sonaba aguda, tensa. «Leocadia me llamó ayer. Me dijo que te vio salir del mercado con bolsas de ropa nueva y que tu casa parece un faro de advertencia. ¿Me quieres explicar qué está pasando?» El sonido de mis dedos contra las teclas de plástico llenó el silencio por un instante. «No hay mucho que explicar, Jimena. La pintura vieja se estaba descascarando y necesitaba ropa. ¿Cómo están los niños?» «Los niños están bien. Roberto está muy ocupado con un caso. Pero no me cambies el tema. Leocadia dice que andas metiéndote al mar de madrugada con los pescadores. Mamá, por Dios, tienes 72 años. Vas a agarrar una pulmonía, o peor, vas a hacer el ridículo. La gente del pueblo está hablando». Metí la mano en el bolsillo de mi pantalón y toqué mis viejas monedas de cobre. El metal estaba tibio contra mi piel. «Que hablen». La gente que no tiene vida propia siempre tiene mucho que decir sobre la de los demás. Jimena soltó un bufido de impaciencia. «Mira, mamá, Roberto y yo lo estuvimos hablando. Quizás fuimos muy duros el mes pasado. Si te estás comportando así para llamar nuestra atención, ya lo lograste. Estamos pensando que, si prometes no meterte en la rutina de la casa, podrías venir un fin de semana el mes que viene». «Los niños podrían tolerar». «No puedo el mes que viene». La interrumpí con un tono tan suave como definitivo. «¿Cómo que no puedes?» Su voz tropezó, como si acabara de pisar un escalón que no existía.
¿Qué tienes que hacer tú en ese pueblo que sea más importante que venir a ver a tu familia? Tengo mi agenda llena, Jimena. Además, me pediste que hiciera mi vida lejos, y descubrí que lejos se respira mucho mejor. Te dejo, que el agua para el té está hirviendo. Salúdame a Roberto. Colgué antes de que pudiera articular una respuesta. El auricular descansó sobre su base de baquelita negra con un clic definitivo. No sentí culpa, ni remordimiento, ni esa vieja punzada en el estómago que solía acompañar cada uno de mis supuestos fracasos como madre. Lo único que sentí fue una inmensa y reparadora paz. El poder no reside en gritar más fuerte que el otro, sino en negarse a participar en la pelea. Al quitarle a Jimena el control sobre mis emociones, la había dejado peleando contra un fantasma. Yo ya no era su saco de boxeo, ni su red de seguridad, ni su excusa. El día de mi viaje a la capital amaneció despejado. No saqué la pequeña maleta de lona con rueditas chillonas. En su lugar, empaqué un bolso de cuero oscuro que había comprado en la capital de la provincia con otra parte de mis ahorros rescatados de los carretes de alambre. Ya no usaba blusas desteñidas ni suéteres que olían a naftalina. Me vestí con un traje sastre de color carbón, de corte impecable, que me hacía caminar con la columna recta. En el cuello me anudé un pañuelo de seda gris perla. Me miré en el espejo de bordes oxidados, el único objeto viejo que decidí conservar para recordar siempre de dónde venía. La mujer que me devolvía la mirada tenía el cabello blanco y corto, pero sus ojos oscuros brillaban con la ferocidad de un lobo que acaba de romper su cadena. Guardé 3 monedas de cobre en mi bolsillo izquierdo y el pesado abrecartas de bronce de mi abuelo en el derecho. Caminé hacia la terminal de autobuses del puerto. Los vecinos me saludaron a mi paso, esta vez no con lástima, sino con una curiosidad teñida de respeto. Don Fausto, el ferretero, levantó la mano desde su mostrador, y yo le respondí con un leve asentimiento. El viaje de 5 horas en autobús fue diametralmente opuesto al anterior. La vez pasada, el asfalto me parecía un corredor hacia la humillación. Esta vez, era una alfombra roja hacia mi propia redención. Vi el paisaje cambiar, los cerros áridos dando paso a los edificios altos y grises de la capital. Cuando bajé en la terminal principal, el ruido de la metrópoli me golpeó, pero no me encogí. Tomé un taxi y le di una dirección exacta en el centro histórico, muy lejos del barrio residencial de calles perfectas donde vivía Jimena. Me hospedé en un hotel antiguo, de esos que tienen pisos de madera crujiente y lámparas de lágrimas de cristal en el vestíbulo. La habitación era sencilla pero elegante, con una cama grande de sábanas blancas y almidonadas. Por primera vez en mi vida, iba a dormir en una cama que yo no tendría que tender al día siguiente, en un cuarto que yo no tendría que limpiar. Dejé mi bolso de cuero sobre una silla tapizada y me acerqué a la ventana que daba a una avenida bulliciosa. Faltaban 3 horas para la función. Fue entonces cuando sonó el teléfono celular que Casilda, la muchacha de la tienda, me había ayudado a comprar y configurar la semana anterior. La pantalla iluminada mostraba el nombre de mi hija. Leocadia, la vecina chismosa, seguramente había hecho su trabajo de informante y le había avisado que me vio subir al autobús directo a la ciudad. Dejé que el aparato vibrara sobre la mesa de noche de caoba. Observé la luz de la pantalla encenderse y apagarse, una y otra vez. Al tercer intento, deslicé el dedo por el cristal y llevé el aparato a mi oreja. «Mamá», dijo Jimena, y esta vez no había condescendencia ni enojo fingido. Había una urgencia real, casi desesperada. «Leocadia me llamó, me dijo que te subiste al expreso de las 10. Llevo 2 horas esperando que toques el timbre de mi casa. Roberto hasta canceló una reunión. ¿Dónde estás? Te fuiste a la terminal equivocada, ¿verdad?» Me senté al borde de la cama, alisando la tela de mi pantalón de carbón. «No, Jimena, me bajé en la terminal correcta. Estoy en un hotel en el centro histórico». El silencio del otro lado de la línea fue tan pesado que casi pude escuchar el engranaje de su mente tratando de procesar la información. ¿En un hotel? ¿Por qué estás en un hotel si nosotros tenemos la habitación de la planta baja vacía? Mamá, por favor, deja esta tontería. Pásame la dirección. Le diré a Roberto que pase a recogerte ahora mismo. No vas a quedarte sola en el centro. Es peligroso. Sonreí. Una sonrisa triste y pequeña, pero firme. Qué curioso es el ser humano.
Solo valoramos el control cuando sentimos que se nos escapa de las manos. No voy a ir a tu casa, Jimena. Vine a la capital porque tengo asuntos propios. Compré un boleto para el Teatro Nacional. Voy a ver una ópera esta noche. ¿Una ópera? La voz de mi hija se quebró, oscilando entre la incredulidad y la ofensa. ¿Me estás diciendo que viajaste 5 horas, gastaste dinero en un hotel y en un teatro de lujo y no pensabas siquiera venir a ver a tus nietos? Mamá, soy tu hija. No puedes simplemente venir a mi ciudad y actuar como si yo no existiera. Tu ciudad es muy grande, Jimena, respondí sintiendo el peso frío del abrecartas en mi bolsillo. Y tú me dejaste muy claro hace un mes que mi presencia desordenaba tu rutina y que yo no encajaba en tu mundo. Te hice caso. Construí un mundo nuevo donde sí encajo y resulta que me gusta mucho. Mamá, yo no quise decir eso. Tú me malinterpretaste. Lo dijiste exactamente así, y te lo agradezco. Fue el mejor favor que me has hecho en la vida. Ahora tengo que colgar. Debo arreglarme para el teatro y no quiero llegar tarde. Mamá, no me cuelgues, escúchame. Corté la llamada. Luego, con la destreza que Casilda me había enseñado, apagué el teléfono por completo. Lo guardé en el cajón de la mesa de noche. Ya no habría más interrupciones. El as bajo la manga no era una herencia secreta, ni una venganza calculada para arruinarle la vida. Mi as bajo la manga era mi absoluta independencia emocional. Al dejar de necesitarla, la había despojado de toda su autoridad. Ella tendría que lidiar con su propia culpa y con el vacío que yo solía llenar. Yo tenía una cita con la música. A las 7 de la noche salí del hotel y caminé las 3 cuadras que me separaban del Teatro Nacional. La noche de la capital era fría y olía a tubo de escape y a café tostado. Al doblar la esquina, el edificio apareció ante mí, imponente, con sus columnas de mármol blanco iluminadas por reflectores dorados. La gente se aglomeraba en la entrada. Mujeres con abrigos de piel, hombres con trajes a la medida, el murmullo de conversaciones educadas y risas contenidas. Caminé entre ellos con paso firme. No bajé la mirada, no me hice a un lado, no pedí disculpas por existir. Al llegar a la puerta, le entregué mi boleto impreso al acomodador, un joven alto con uniforme de gala. Él miró el papel, luego me miró a mí, y con una inclinación respetuosa me indicó el camino. Tercera fila, platea central, señora. Por la puerta principal y a la derecha. Disfrute la función. Entré al recinto y el aliento se me atoró en la garganta. Era un palacio de terciopelo rojo y pan de oro. Una enorme lámpara de araña colgaba del techo, iluminando los frescos de ángeles y musas. El sonido de los músicos afinando sus instrumentos en el foso se elevaba como un enjambre de abejas metálicas. Encontré mi asiento, una butaca mullida y amplia, justo en el centro de la acción. Me senté, apoyé las manos sobre mis rodillas y respiré hondo. A mi lado se sentó una pareja de mi edad, de aspecto adinerado. La mujer me miró y me sonrió amablemente. «Es una producción hermosa», me dijo, en voz baja. «¿Es su primera vez viendo Madama Butterfly?» «Es mi primera vez viendo todo», le respondí, devolviéndole la sonrisa. Ella asintió, sin entender la magnitud de mis palabras, pero aceptándolas con gracia. Las luces bajaron lentamente hasta que el teatro quedó a oscuras. El director de orquesta levantó la batuta y el primer acorde rasgó el silencio. La música me atravesó el pecho. Cuando el telón se levantó y la historia comenzó a desenvolverse, sentí que me transportaba a otra dimensión. No entendía ni una sola palabra de italiano, pero no me hacía falta. La voz de la soprano, cargada de dolor, de esperanza y de una devoción suicida, me hablaba en un idioma que yo conocía perfectamente. Vi a esa joven mujer en el escenario, esperando a un hombre que la había abandonado, aferrándose a la ilusión de que un día volvería para darle el valor que ella misma se negaba. La vi sacrificar su vida, su honor y su cordura por alguien que había seguido adelante sin mirar atrás. Y mientras las notas agudas llenaban el teatro y arrancaban lágrimas a los espectadores de las filas traseras, yo me mantuve con los ojos secos. Comprendí que esa historia en el escenario era la historia que la sociedad había escrito para mí. La vieja viuda que se consume esperando la llamada de su hija. La madre abnegada que muere de tristeza en una casa gris frente al mar porque ya no es útil.
Yo estuve a punto de ser Madama Butterfly. Estuve a unos segundos, en aquel pórtico de la casa de Jimena, de clavar en mi propio pecho el puñal de la lástima y el abandono, pero no lo hice. Cuando la obra llegó a su trágico final y el telón cayó pesadamente contra el piso de madera, el teatro entero estalló en aplausos ensordecedores. La gente se puso de pie, gritando «¡Bravo!». Yo también me levanté. Aplaudí hasta que me dolieron las palmas de las manos. No aplaudía por la muerte de la protagonista. Aplaudía por mi propia supervivencia. Aplaudía porque yo había reescrito mi libreto justo a tiempo. Salí del teatro mezclada entre la multitud elegante. La brisa nocturna me dio en la cara, fresca y viva. No sentía prisa por volver al hotel, ni sentía angustia por el mañana. Mi hija estaba en algún lugar de esa misma ciudad, probablemente lidiando con la frustración de no poder controlarme, atrapada en su vida perfecta y rígida. Yo, en cambio, estaba libre, caminando bajo los postes de luz de una calle desconocida, con el eco de los violines todavía vibrando en mis tímpanos. Metí la mano derecha en el bolsillo de mi pantalón de sastre y mis dedos se cerraron alrededor del mango de bronce del abrecartas de mi abuelo, acariciando el metal frío y contundente, sintiendo el peso exacto de una mujer que finalmente se pertenece a sí misma. El sol de la capital se filtró por las gruesas cortinas de mi habitación de hotel, dibujando una línea de luz dorada sobre las sábanas blancas. Desperté sin el sobresalto de una alarma, sin la urgencia de preparar el desayuno para nadie, sin esa opresión en el pecho que me había acompañado durante tantas décadas. Me quedé tumbada boca arriba, escuchando el rugido sordo del tráfico matutino, un sonido que ya no me parecía hostil, sino simplemente el ritmo de un mundo al que yo había decidido asomarme bajo mis propias condiciones. Me levanté despacio, saboreando la quietud. Fui al baño. Me di una ducha larga dejando que el agua caliente me masajeara la espalda, y me vestí con la misma calma. Antes de salir de la habitación, abrí el cajón de la mesa de noche y saqué el teléfono celular. Lo encendí. Había 3 mensajes de voz de Jimena y una decena de textos largos, llenos de reproches, disfrazados de preocupación. No escuché los audios ni leí los mensajes completos. Simplemente escribí una respuesta corta, usando el teclado táctil con la lentitud de quien todavía está aprendiendo, pero con la precisión de quien sabe exactamente qué decir. Estoy bien. De regreso a la costa. No te preocupes por buscarme. Yo me comunico cuando lo considere necesario. Buen día. Apreté el botón de enviar y volví a apagar el aparato. Lo guardé en el fondo de mi bolso de cuero. No sentí la más mínima punzada de culpa. Era fascinante descubrir cómo el amor maternal, que la sociedad nos vende como un sacrificio eterno y doloroso, podía transformarse en un cariño sereno y distante cuando una decidía dejar de ser la víctima de la historia. Yo seguía amando a mi hija, por supuesto, pero ya no la necesitaba para justificar mi existencia. Bajé al comedor del hotel, tomé un desayuno abundante con fruta fresca, huevos y un café espeso que me supo a gloria, y luego caminé hacia la terminal de autobuses. El viaje de regreso al puerto fue un puente tranquilo entre la mujer que había ido a reclamar su espacio en el mundo y la mujer que volvía a casa para habitarlo en paz. Apoyé la cabeza contra el cristal de la ventana y vi el paisaje cambiar. El gris de la ciudad se fue disolviendo para darle paso a los cerros verdes y finalmente al azul infinito del Océano Pacífico. Ese mar que antes me parecía un abismo amenazante, ahora me daba la bienvenida como un viejo aliado. Llegué a mi calle a media tarde. Desde la esquina pude ver mi casa. El amarillo brillante de la fachada resplandecía bajo la luz del sol poniente, un grito de alegría descarada en medio de las viviendas pardas y grises del vecindario. Mientras caminaba por la vereda arrastrando mis pasos firmes, vi a Leocadia barriendo su entrada. Al verme, detuvo la escoba. Esperé el sermón de siempre, la mirada de desaprobación o el comentario mordaz sobre mi viaje repentino. Pero Leocadia no dijo nada de eso. Se apoyó en el palo de la escoba y me miró de arriba abajo, deteniéndose en mi bolso de cuero y en mi postura recta. «Zoraida», dijo, con una voz que carecía de su habitual tono de queja. «Escuché por ahí que te fuiste al gran teatro de la capital». Me detuve frente a su cerca de alambre.
Metí la mano en mi bolsillo izquierdo y dejé que mis dedos acariciaran las monedas de cobre. Así es, Leocadia. Fui a ver una ópera, Madama Butterfly. Una mujer que canta muy bonito mientras espera a un hombre que no va a volver. Leocadia parpadeó, procesando la información. Miró mi casa amarilla y luego volvió a mirarme a mí. Yo nunca he ido a un teatro de esos, murmuró, casi para sí misma, con un rastro de melancolía que me sorprendió. Siempre pensé que esas cosas no eran para nosotras. Las mujeres de este pueblo nacimos para limpiar pescado, criar hijos y barrer la tierra que trae el viento. Solté las monedas, saqué la mano del bolsillo y me acerqué un paso más a su cerca. Nosotras nacimos para lo que nos dé la regalada gana, Leocadia. El problema es que nos creímos el cuento de que nuestro tiempo le pertenecía a los demás. Si algún día quieres ir, avísame. Yo te enseño cómo comprar el boleto en esa máquina nueva que tengo en la sala. La dejé allí, parada con su escoba, asimilando una posibilidad que probablemente nunca antes había cruzado por su mente. Abrí la puerta de madera de mi casa y el olor a salitre y a encierro limpio me abrazó. Dejé el bolso sobre el sillón y caminé directo a mi cuarto. Sobre el escritorio de madera, mi cuaderno contable de tapas verdes me esperaba abierto en la página de mis mandamientos. Tomé la pluma de tinta negra y tracé una línea gruesa y firme sobre la frase: «Quiero ir a la capital para ver una ópera». Me senté en la silla, sintiendo el silencio de la casa. Un silencio que ya no pesaba, que no esperaba ser roto por el timbre del teléfono ni por los pasos de nadie. Era un silencio fértil. Pasé a la siguiente página del cuaderno, aquella donde antes anotaba los gastos de la Universidad de Jimena, y comencé a escribir nuevos renglones. Ya no eran actos de rebeldía inmensos, sino promesas cotidianas. Comprar pan dulce los jueves en la panadería de la plaza. Aprender los nombres de las constelaciones que se ven desde el techo. Plantar geranios rojos en macetas de barro para que contrasten con la pared amarilla. Al amanecer del día siguiente, me puse mi traje de baño azul marino y caminé hacia la playa sur. La bruma todavía cubría la arena fría. Braulio me esperaba junto a la orilla, desenredando un sedal de pesca. Al verme llegar, sonrió ampliamente. Pensé que se había aburrido del agua salada, doña Zoraida. Como se fue a la ciudad grande, creí que ya no iba a querer nadar con nosotros los simples mortales. Me quité la bata de toalla, sintiendo la mordida del viento en mis brazos flácidos. La ciudad grande tiene mucho ruido, Braulio, pero aquí tengo mi mar. Vamos, que hoy quiero ver si puedo llegar hasta la boya roja. Entré al agua sin dudarlo. El frío me golpeó el pecho, pero mi cuerpo ya conocía la rutina. Ya no luché contra la marea, no me dejé dominar por el pánico. Me incliné hacia adelante, estiré los brazos y comencé a bracear. 1, 2, 3. Mi respiración marcaba el compás. El agua me sostenía. Braulio nadaba a mi lado, vigilando, pero ya no me sostenía por los codos. Yo avanzaba por mi propia cuenta. Sentí la sal en mis labios, la resistencia del agua contra mis piernas, la inmensidad del océano debajo de mí. Era un punto minúsculo en medio del Pacífico, una anciana de 72 años flotando en la inmensidad, pero nunca en toda mi vida me había sentido tan grande, tan absurdamente poderosa. Las semanas comenzaron a tejerse unas con otras, formando un tapiz completamente nuevo. Mi rutina se volvió un ritual de complacencias personales. Destruí el resto de los platos desportillados que quedaban en la alacena y comencé a usar la vajilla de porcelana buena para todas mis comidas, incluso si solo era para servirme un trozo de queso y una manzana. Las noches de los martes se convirtieron oficialmente en mis noches de vino tinto y lectura en la computadora. Casilda, la muchacha del cabello violeta, vino un par de veces a la casa para enseñarme a buscar documentales sobre lugares remotos y terminamos tomando té y hablando sobre la vida. Descubrí que la juventud no nos rechaza por ser viejos. Nos rechaza cuando nos comportamos como muebles tristes. Cuando una mujer mayor arde con luz propia, la gente se acerca a calentarse las manos. Mi relación con Jimena entró en una dinámica que ella jamás habría podido predecir. A mediados del segundo mes, después de mi viaje a la capital, el teléfono de disco sonó un domingo por la mañana. Yo estaba regando mis nuevos geranios rojos. Entré, me sequé las manos en el pantalón y levanté el auricular. «Mamá», dijo,
y su voz sonaba cansada, desprovista de toda la arrogancia de antaño. «Soy yo. Hola, Jimena». «¿Cómo están los niños?», pregunté, con una cordialidad genuina, la misma que usaría con una vecina lejana. «Están bien, creciendo. Roberto está de viaje por trabajo. Otra vez. La casa está enorme y silenciosa. Mamá, yo quería pedirte disculpas por lo que pasó el día que viniste. Fui una estúpida. Estaba estresada, no sabía lo que decía. Quiero que vengas. Los niños te extrañan, y yo también. Tenemos la habitación lista. Puedes traer tus cosas. No importa si desordenas un poco». Escuché sus palabras y esperé sentir aquella vieja sacudida de necesidad. Esperé que mi corazón de madre diera un vuelco, que las lágrimas acudieran a mis ojos, que mi instinto me obligara a empacar la maleta de lona y correr a sus brazos para perdonarla y retomar mi papel de salvavidas incondicional. Pero no sentí nada de eso. El nudo que me había atado a ella durante décadas se había disuelto en el agua del océano. La escuché con ternura, pero desde la otra orilla de un río que ya no pensaba cruzar. Ella no me extrañaba a mí, Zoraida. Extrañaba a la figura dócil que le resolvía el peso de la culpa y le aliviaba la soledad de su matrimonio vacío. Metí la mano derecha en el bolsillo y envolví mis dedos alrededor del abrecartas de bronce de mi abuelo. Su peso me ancló al presente. «Te perdono, Jimena», dije, y era completamente cierto. No había rencor en mi voz. «Entiendo por qué lo hiciste, y no te guardo ningún resentimiento. Pero no voy a ir a vivir contigo». «¿Por qué no?». Su voz se quebró un poco. «Es tu familia, mamá, es tu lugar». «No, mi amor. Mi lugar es este. Tengo mis clases de natación por las mañanas. Tengo el jardín que acabo de plantar. Y el martes empiezo un taller de encuadernación en la biblioteca del pueblo. Ya no soy la mujer que se sentaba en la sala a esperar a que la necesitaran. Hice mi vida lejos, tal como me pediste, y resulta que me he enamorado profundamente de esta vida». Hubo un silencio largo. Escuché el sonido de su respiración entrecortada por la línea telefónica. Estaba llorando. En el pasado, ese sonido me habría destrozado el alma. Ahora, lo entendía como una parte necesaria de su propio crecimiento. Ella también tenía que aprender a sostenerse sola, sin usarme de muleta. «Puedes venir a visitarme cuando quieras», añadí en un tono suave. «La casa es amarilla, no tiene pérdida. Te prepararé ese pan amasado que te gusta, pero vendrás de visita a mi territorio, bajo mis reglas». «Te desconozco, mamá», susurró ella, limpiándose la nariz. «Yo también me estoy desconociendo, Jimena, y es la mejor sensación del mundo. Cuídate mucho». Colgué el teléfono con una delicadeza absoluta. No hubo un portazo, no hubo un corte abrupto. Fue el cierre suave de una puerta que ya no necesitaba cerrarse con llave, porque yo ya no tenía miedo de lo que hubiera al otro lado. Me quedé mirando el aparato negro por unos segundos y luego volví al patio a terminar de regar mis plantas. El verdadero triunfo, la realización más profunda de mi existencia, no se construyó con gritos ni con venganzas grandilocuentes. No necesité arruinar la vida de mi hija para salvar la mía. Mi victoria se forjó en el silencio de mi propia mente, en la decisión inquebrantable de dejar de ser un satélite orbitando alrededor de los demás para convertirme en mi propio sol. La sociedad comete un error terrible con los viejos. Nos jubilan de las fábricas, de las oficinas, de las centrales telefónicas, y asumen que también debemos jubilarnos de la vida. Nos empujan hacia los rincones de las casas, esperando que nos conformemos con mirar por la ventana cómo el mundo sigue girando sin nosotros. Pero la vejez no es el cuarto de los trastos rotos, es el momento de la verdad. Es la única etapa de la vida donde las deudas están pagadas, donde las apariencias dejan de importar, donde el «¿qué dirán?» pierde todo su peso porque los que hablan ni siquiera nos ven. La invisibilidad que el mundo nos impone es, en realidad, el camuflaje perfecto para hacer exactamente lo que se nos dé la gana. Esa tarde preparé mi taza de té. Tomé un puñado de mis viejas monedas de cobre y salí al pórtico de mi casa amarilla. Me senté en una silla de mimbre que había comprado la semana anterior. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte del Océano Pacífico, tiñendo el cielo de naranjas y violetas, los mismos colores que vi aquella madrugada en la que escribí mis primeros mandamientos en el cuaderno verde.
Hice sonar las monedas en mi mano izquierda. Su tintineo metálico se mezcló con el sonido de las olas rompiendo a lo lejos y con el graznido de las gaviotas. En mi bolsillo derecho, el abrecartas de bronce descansaba inactivo. Ya no lo necesitaba como un arma para aferrarme a la tierra. Mi fuerza ya no provenía de los objetos del pasado, sino de mi propia voluntad presente. Observé a mis vecinos caminar por la calle. Unos niños corrían persiguiendo una pelota. Unos pescadores regresaban cansados con sus redes al hombro. Yo estaba allí, sentada en el centro de mi propia vida, entera, rotunda y libre de cualquier atadura. Había cruzado el puente invisible que me separaba de mí misma, y al mirar hacia atrás, supe con absoluta certeza que jamás volvería a dar un solo paso hacia las sombras.